El cristiano bíblico y la noche de las velitas. ¿Qué es la noche de las velitas? ¿Y por qué gran parte de cristianos que se tildan de ortodoxos o de pertenecer a una iglesia de sana doctrina celebran este evento? Las probabilidades a las que apuntamos pueden ser las siguientes, con un margen de error y no pretendiendo que sean todas, porque son cristianos simpatizantes o nuevos, porque son cristianos que ignoran el celo bíblico, porque son cristianos que desconocen el significado de la noche de las velitas, porque son cristianos que abusan de la libertad cristiana o libertad de conciencia, cristianos que ven poco nocivo algunas prácticas o no ven la delgada línea que puede llevarnos a ser idólatras. En primer lugar, para hacer justicia a todas las partes, permítame hacer una reseña histórica de lo que es la Noche de las Velitas, no sin antes invitarte a investigar de manera más profunda el tema. La Noche de las Velitas es una de las festividades más tradicionales de Colombia, con la que se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, las casas y calles de Colombia se iluminan con miles de velas multicolores en medio de un gran ambiente de fiesta. En este día las familias se reúnen y encienden velas afuera de sus casas o las cuelgan para trazar el camino por donde pasará supuestamente la Virgen María. Se prepara una comida especial y en algunos lugares se reza el rosario. El origen de esta práctica se remonta a la bula Ineffabilis Deo, que fue emitida en 1854 por el Papa Pío IX, y donde se afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Se dice que en ese día los católicos de todo el mundo deben encender velas y antorchas para celebrar tal acontecimiento. Permíteme leer al pie de la letra lo que este dogma contiene. Dogma de la Inmaculada Concepción de María. Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Ha sido revelado por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nosotros ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la iglesia, y que si además osare manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquier manera externa lo que sintiera en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas. Habría muchos textos bíblicos los cuales podríamos reunir y explicar para declarar que esto simplemente no es más que una herejía. No sin antes mencionar un principio al cual llamamos la sola escritura, que de forma abreviada se resume de la siguiente manera: la Biblia es la máxima norma de fe y conducta ante el cual debemos filtrar toda práctica, todo dogma o toda enseñanza. O como dice la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, capítulo 1, párrafo 10, hablando de las Sagradas Escrituras, dice: la Biblia es el juez supremo por el cual se deben de decidirse todas las controversias religiosas. De otra manera, ¿qué son prácticas, ordenanzas, doctrinas o días de celebración? Estos ¿estamos los cristianos obligados a cumplirlo? La respuesta es: si estos están debidamente contenidos y regulados en la palabra de Dios, como por ejemplo el bautismo de creyentes, la Santa Cena, el Día del Señor y otros. Entonces, que quede bien claro, si están contenidos, registrados, regulados en la palabra de Dios, el pueblo de Dios
tiene la responsabilidad y la obligación de acatarlos. Antes de una práctica religiosa, debiéramos preguntarnos lo siguiente: ¿en qué glorifica esta práctica al Señor? ¿En qué contribuye esta práctica a mi crecimiento y conocimiento espiritual? ¿En qué contribuye esta práctica al extendimiento del reino de Dios? ¿En qué contribuye esta práctica a la mortificación del pecado que mora en mí? ¿Con qué argumento bíblico puedo justificar una práctica? Quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 37, dice este versículo de manera contundente: ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos, que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. El llamado entonces es a no confundir o mezclar prácticas pretendiendo que no son tan nocivas, o que son de nuestra invención, o que pueden agradar a Dios. Que Dios nos dé sabiduría, que podamos saber diferenciar de una práctica buena a una mala y a una que es inútil. Permíteme terminar leyendo la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 22, el párrafo 1 dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas Escrituras. Que Dios nos bendiga y nos ayude a regresar a su senda, a su camino, a conservar el celo, a determinar de una manera valiente qué prácticas están contaminando el pueblo cristiano. Prácticas como el Halloween, prácticas como la noche de las velitas, prácticas exageradas dentro del contexto de la Navidad, las cuales estamos justificando con la libertad de conciencia o quizás torciendo las Sagradas Escrituras. Que Dios nos bendiga.